¿De qué hablamos hoy? Porque estáis medio contentos, se ha renovado un convenio, ¿no? Sí, al hilo de las noticias que salió en prensa de que habían renovado el convenio que tenemos con la Consejería de Medio Ambiente a través de Obimasa, pensando, digo, bueno, la verdad que llevamos ya, se firmó en el 2017, llevamos 5 años porque el primero se empezó en el 2018, hemos cerrado 5 proyectos, este sería el sexto, el que empezamos ahora, el año que viene, y digo, pues podemos hacer un resumen también para ver un poco qué es lo que hemos hecho, en qué se ha dedicado. Este tipo de convenios se da a conocer, se habla de ello lo suficiente, porque todo ese estudio que hacéis bajo el mar es imprescindible también para la tierra, quiero decir, para los que estamos en la superficie, ¿no? Claro, vale, bueno, normalmente, saber cómo estamos ahí. Es decir, en este caso tenemos un convenio entre una universidad y la administración pública, porque ambas necesitan, la Universidad de Sevilla, perdón, y la administración de Ceuta, porque ambos necesitan unos intereses comunes que ahora iremos viendo poco a poco. Y a lo que me pregunta de darle divulgación, hombre, nosotros lo que hacemos es publicar esos artículos en revistas científicas, entonces el público, bueno, es más limitado, pero bueno, también bueno, pues es importante, ¿no? Que claro, eso es digamos, el final de la cadena de todo este proceso y todo este trabajo que iremos viendo poco a poco. Y bueno, la divulgación, pues bueno, intentamos venir aquí cuando podemos, al Instituto de Estudios Ceutí alguna vez hemos dado una charla, hemos ido a algún colegio que nos ha invitado, o sea que lo intentamos, pero bueno. Poco a poco. Se hace. A mí el que tengáis una sede en la Universidad de Sevilla me parece fundamental, ¿no? Porque no solo se va a limitar a los expertos que puedan leer una revista científica, que sin duda es muy interesante que aparezcamos, sino que también hay una población ahí de alumnado, ¿no? y de expertos que bueno, que también intervendrán, supongo. Bueno, pues empezamos, venga. ¿Cómo tratamos el tema? Pues 5 proyectos y uno que comienza. Efectivamente. Bueno, un poco al hilo del inicio, esto es la noticia que salía en prensa, que entre Obimasa y la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla, que digamos esto es un ente administrativo que simplemente se gestiona los convenios, gestionan los contratos laborales, porque obviamente nosotros somos un grupo de investigación, o somos biólogos, o hemos estudiado ciencias del mar, y esa parte administrativa se encarga de la Fundación. Y bueno, al hilo de este convenio... No viene independientemente, es que él trabaja con la Universidad de Sevilla y evidentemente con ese... Claro, pero como en prensa salía Fundación de Investigación de la Universidad, digo, bueno, a lo mejor la gente puede relacionarnos con nosotros o no, porque también es normal que el nombre es distinto al que normalmente usamos, que es Estación de Biología Marina. Hay que relacionarlo con la Estación de Biología Marina. Venga. Entonces, bueno, al año que viene seguimos con el convenio con 65.000 euros y en este convenio lo que hacemos es que tenemos objetivos comunes. Todos los años nos reunimos el equipo de Obimasa y del Laboratorio de Biología Marina y ponemos objetivos para el año siguiente y ambas entidades aportan la misma cantidad de dinero. Nosotros aportamos normalmente personal que trabaja con un especialista, te lea el informe o que esté revisando el informe, pues eso tiene un esfuerzo y un coste, o tener un barco diario vale un coste. Si tuviésemos que alquilar si tuviésemos que alquilar un barco diariamente, pues tendría unos costes muy elevados. Entonces nosotros vamos poniendo unos materiales, los equipos de buceo como te comento. Entonces bueno, la idea es que ambas administraciones y ambos equipos aportan la misma cantidad económica y esos objetivos se fijan porque a ambos les interesa. En este caso, a Obimasa, como la ciudad tiene sus competencias en tema de medio ambiente, necesita sus informes técnicos para el Ministerio, para Europa, cuando se los requieren, y nosotros aprovechamos esa información y la publicamos en revistas científicas. Está perfectamente compensado, equilibrado el tema, ¿no? Sí, todos salimos ganando, ¿no? Sí, costó encontrar la ley en la que atar el convenio, y ya una vez con esa línea de trabajo y con esos de objetivos comunes, y bueno, también está abierta a otras entidades que se podrían sumar si estuviesen privadas. ¿Da tiempo en un convenio hacer la investigación que os proponéis al principio o hay que tardar un poco porque más? lo hacemos directamente. De hecho, ahora veremos 3 ejemplos. De ellos algunos se hacen todos los años y después siempre hacemos un estudio grande, digamos, porque nos interesa y absorbemos todo ese dinero para ese proyecto en concreto. Bueno, pues seguimos. Pues, por ejemplo, una de las cosas, bueno, como comentaba y alguna vez hemos hablado, en Ceuta hay 2 espacios protegidos Red Natura 2000, entonces la Administración Ceutí es la que tiene las competencias y por eso en este caso en la rama de Obimasa y los técnicos de biólogos que hay, y por eso surgió la necesidad esta, que a nivel marino también había unos requerimientos legales que había que cumplir. Entonces ahí entramos un poco a nosotros en el papel, porque desde el Laboratorio de Biología Marina llevan muchos años viniendo a Ceuta, en el estrecho en general, pero en Ceuta también en particular, con varias tesis, como alguna vez hemos hablado. Entonces, bueno,
Los equipos se conocían y por eso salió este convenio. Entonces, Ceuta tiene la responsabilidad del litoral, a lo mejor no de las especies que migran por el estrecho, eso depende del ministerio, pero las especies que están en el litoral sí tiene que cumplir una legislación. Está todo medido y cada uno en la competencia. Entonces, en el marco de esa necesidad, pues se creó este convenio. Entonces, ¿Este mapa qué cuenta? Este mapa lo que delimita los dos espacios protegidos Red Natura. Uno es la zona de Calamocarro, que es integralmente terrestre, Calamocarro Benzú, vemos arriba a la izquierda. Y después hay otro espacio, el espacio marítimo terrestre del Monte Acho, que comprende los acantilados de la Sirena, del Monte Acho, por el tema de las aves, es una zona de interés para las aves por el tema de las que anidan en esa zona y de que hay especies de plantas que son endémicas del Mediterráneo. Y después la zona marina, como vemos ahí, que comprende la zona de la Cueva de Coral, que es el círculo que vemos en mitad de la bahía. Y ¿ahí es donde está el coral, supuestamente? Hay coral ahí, bueno, también en otras zonas de Ceuta, pero esa, a nivel de buceo, la comunidad, digamos, la gente que buceábamos, le llamamos siempre la Cueva de Coral, entonces a mí automáticamente me sale que el círculo ese es la Cueva de Coral. La tienes ahí. Sí. ¿Está en buen estado la Cueva de Coral o no? Bueno, justamente ahora estamos haciendo un estudio porque, como alguna vez hemos comentado, actualmente las zonas protegidas no se hace, está digamos en el BOE, está digamos en el BOCE, pero todavía no está hecho el plan de gestión de uso y actividades. Entonces, todavía se hacen actividades que dañan la zona, como por ejemplo puede ser que los barcos mercantes echen el ancla en la zona o zonas aledañas, porque no hay una legislación todavía, entonces al no haber una legislación es legal echarlo allí. ¿Pero cuánto hay que tardar para hacer eso? Bueno, es un proceso que está lento, vale. En ello que no sé exactamente. Lo acepto como animal de compañía. Sí, no sé exactamente, no puedo contestarte porque no depende de mí. Ojalá que sea pronto y que se sepa en dónde se puede pescar. Pero fíjate, yo no sé, habrá ciudades, territorios más grandes que el nuestro, con unas parcelas más grandes, con unas... tampoco es tanto, aquí podríamos poner un poco de interés porque la zona también sigue siendo estratégica, no solo ya a nivel terrestre, sino que a nivel marino. Yo creo que también tenemos, en este territorio tenemos mucha confluencia, tú nos has ido contando a lo largo de todo este tiempo todo lo que encontramos y no parece que pasemos desapercibidos, ¿no? Claro, como hemos poquito comentado... poquito de interés. Como alguna vez hemos comentado, el estrecho es un ambiente muy particular y entonces se crean hábitats y especies muy particulares y por eso hay muchas zonas protegidas y espacios protegidos en una zona tan pequeña como el estrecho. Por eso. Bueno, estas son las zonas de Ceuta protegidas. Claro, y la necesidad que tiene, digamos, la administración local de gestionarla y de conocer lo que está pasando. Entonces, en la siguiente imagen veremos cómo hemos ido adaptando estudios que ya teníamos nosotros en la Universidad de Sevilla a las necesidades de la ciudad. Por ejemplo, una de las prioridades que tiene la ciudad es la especie, la lapa ferruginosa. Como hemos comentado alguna vez, está en peligro crítico de extinción, está catalogada como lince ibérico y es responsabilidad de la ciudad su control y cumplir la normativa que haya al respecto dentro de la estrategia nacional. Como vemos aquí, pues las poblaciones tendrían que ir desde Italia hasta el estrecho y las poblaciones más importantes están en el norte de África, en Melilla, en Chafarinas, en Ceuta, ¿vale? El resto ha ido desapareciendo y por eso tiene esa categoría legal y por eso desde la ciudad necesitan prestarles atención. Si desapareciera de aquí, ya desaparecía la especie casi. Claro, efectivamente. De hecho, las poblaciones que están en Italia, arriba a la derecha, en Córcega y Cerdeña, no se comunican genéticamente con las de África. Lo cual significa que esa zona, que cada vez hay menos, que está muy poblada, cada vez menos, teóricamente irá desapareciendo y ahora mismo la especie queda recogida en estos puntos rojos, digamos. O sea, que estamos ahí dentro. Bueno, y hay un rosita al otro lado del estrecho. Ahí está la cosa también. Claro. Bueno, vamos a la siguiente. Entonces está clarísimo que tenemos que... ¿Y esto qué es? Entonces, en esa línea de trabajo y de colaboración, nosotros desde el 2007... con algunas tesis doctorales, como te he comentado, que llevamos haciendo, pues se establecieron en Ceuta distintas zonas en las que siempre, todos los años, hacíamos un seguimiento de cómo estaba la población. Gracias a este convenio, en el 2017, pudimos ampliar la zona a otros sitios que normalmente desde Sevilla venían mis compañeros y no les daba tiempo a hacer o no podían acceder porque no había una embarcación. Ahora tenemos una embarcación aquí, podemos permitirnos trabajar en sitios más inaccesibles. Claro. Entonces, gracias a este convenio de colaboración, por ejemplo, pues se amplió
Un montón de puntos ya, ¿eh? Claro, entonces, claro, por ejemplo, que les interesa a los técnicos, como veis curioso, pues la zona de Calamoca-Robenzú pusieron un punto en esa zona. Dentro de la zona del Parque Marítimo del Monte Hacho pusieron otra zona en La Sirena, en la zona E, que vemos arriba a la derecha, y después en el puerto. O sea que ¿Vale? se amplió. Entonces se unieron fuerzas, digamos, para mantener esto en el tiempo, estos estudios, que de hecho la monitorización de una especie desde el 2007 ya ha cambiado mucho. De hecho ya veremos resultados y bueno, gracias a ese interés y a esos esfuerzos, porque hubo momentos que no... micro, no sé qué, que se pierda, perdemos todos, ¿no? O sea, claro, aquí no hablamos de tamaño, aquí hablamos de especies. Claro, desaparezca una especie así de sopetón que ya nos estamos acostumbrando, pero bueno, hay que intentar, porque también hay que pensar que al proteger una especie no solamente estás protegiendo una, obviamente proteger todo el hábitat en el que habita esa especie. Entonces, tú proteger el lince ibérico, pues estás protegiendo a toda la zona, o sea, todo el ecosistema. Entonces, que está igual. Sí, claro, hablas de una especie. Ninguno está individualmente ahí, todos están arropados en una familia con distintas responsabilidades, porque lo entendamos. Bueno, vamos a Y bueno, pues resultados que nos han ido dando, pues, por dar un ejemplo de cómo cosas positivas que ha pasado. Qué cambio, ¿no? Claro, ha ido subiendo y lo tenemos datado, lo tenemos publicado, esto que te comento que se va cerrando el ciclo, que es publicarlo en una revista científica. Hemos dado algunas charlas al respecto, hemos puesto con estos resultados y bueno, es una parte también de este convenio y esta colaboración que se creó entre las dos administraciones. Pero fíjate cómo cantan los datos, ¿no? Sí, la verdad que es impresionante. En el 2007 era un 6,11, a 2022 un 33,36. Claro. Creo que el trabajo se ha notado, ¿no? Sí, en Ceuta se ha protegido tanto yo creo por las casualidades de tener los acantilados que tenemos, que son bastante inaccesibles, y el puerto, la zona de portuaria, que la escollera, ese tipo de roca es lo que le gusta. Llega a ser otro tipo de roca, a lo mejor no le hubiese venido tan bien, pero le ha venido bien y por eso yo creo que en Ceuta se ha mantenido. De hecho, estamos ahora intentando hilar, que en este trabajo hicimos una hipótesis de que podría ser que la población de Ceuta estuviese exportando larvas a otras poblaciones, entonces que sea de un gran interés para la conservación y bueno, poner un poco... ¿Estáis en ello todavía? ¿Todavía no está demostrado? Sí, bueno, tenemos en este trabajo lo que hicimos una correlación de que la población de Ceuta crecía y la de Andalucía iban creciendo en paralelo, que es una correlación a nivel de estadística un poquito... Pero bueno, mi compañero Free, que también trabaja con una tesis doctoral de la Universidad de Gibraltar, están intentando sacar un modelo de las larvas, de cómo se mueven por el mar de Alborán y demostrar la viabilidad de la hipótesis, ya cerrarla. De cerrarla, es decir, sí. Esto no es una hipótesis, esto es un hecho. Vamos a la siguiente. Vale. También como cosa importante en este trabajo, pues hemos ido viendo cómo en los últimos años hay un 10% de toda la población, hay un 10% de hembras. Esta especie es hermafrodita, al principio es macho y después cambia a hembra. ¿Qué pasa? Que los individuos grandes son hembras. Entonces, normalmente, si una persona, o en la zona más accesible, o normalmente lo que desaparecen son las conchas grandes. Las pequeñas es más difícil de encontrar. No cojamos concha, por Dios. Entonces, hemos visto como el aumento ese que hemos ido viendo progresivamente, ahora se está viendo en que la población tiene un 10% de todos los individuos ya son hembras. Entonces, nos aseguramos, como hemos visto también antes, los modelos, que hay una probabilidad de extinción muy, muy pequeña, a no ser que haya supera catástrofe. No, pero la supervivencia de la población de Ceuta, la probabilidad, estaba antes, era un 0,0 que desaparezca, es muy, muy, muy pequeña. Entonces, bueno, gracias a esta colaboración, estos convenios, pues vamos teniendo estos datos, estos resultados y vamos entendiendo un poco lo que pasa. Y si hubiese un problema, pues también puedes verlo. Sí, porque bueno, ya tienes toda la serie de datos, ya puedes saber dónde. Bueno, vamos a la siguiente. 10% de hembras, eso está bien. ¿Eso qué es? Esto es otro de los estudios que hicimos gracias a este convenio, que un año nos dedicamos a ver la población entera de Ceuta. Coincidía que habían pasado 10 años de la tesis de mi compañera Gina, que también hizo este trabajo con estos sectores y hizo un estudio de la población entera. Entonces nuestra idea era repetir este mismo estudio con la misma metodología. Es verdad que en este caso, como teníamos una financiación y ya éramos 3 personas, pues el detalle del trabajo, como veremos ahora, fue muy grande. De hecho, hicimos un censo del 20% del hábitat de la especie, es decir, de todas las rocas que hay en Ceuta, muestramos un 20%, porque después nuestra idea era hacer unos modelos de predicción
de qué factores ambientales les venían bien o les venían mal. Entonces necesitábamos mucho detalle. ¿Verde qué significa? Que estamos dentro de los espacios protegidos, como hemos visto en el mapa anterior. Entonces, bueno, dentro del informe le damos más interés a esa zona. Y dejamos el verde, que son los lugares que conocemos que estamos ahí, y los azules son los que habéis incrementado. ¿O No, cómo va esto? esta es la misma zona que hizo nuestra compañera, pero le hemos, al tema en la zona verde era por indicar un poco en el informe, porque vale. esta imagen la he sacado del informe. Entonces, Claro. en el informe indicábamos exactamente qué zonas eran protegidas y hablábamos específicamente de los resultados de esa zona. Pero bueno, la idea fue repetir lo que hizo mi compañera hace 10 años. Probar Y a verlo. ver si funcionaban, a ver cómo iba aquello. Claro, también era el estudio que hemos visto antes, que eran varias estaciones, ver si también coincidía con los resultados que estábamos teniendo en 11 sitios de Ceuta, coincidía con la población entera. ¿Sabes? Porque Vale. el esfuerzo de la población entera obviamente no lo puede hacer todos los años, porque es una paliza. Está clarísimo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a la siguiente. Entonces aquí vemos ya resultados. Los datos. Vale, esto se ha cambiado el orden, no sé, pero bueno, esto lo volveremos después, si eso, pero esto lo cuento así rápido. Ahora hablaremos después de otra de las líneas de trabajo que tenemos con la Rugulosteri, la especie invasora que ahora veremos. Que Y me quiere gracias también a este convenio tenemos varias estaciones de seguimiento en la cual podemos ir todos los años y vemos si crece o no crece. Eso ¿vale? está tonto, ¿eh? Esto no está bonito, no me gusta, ¿eh? Ahora después hablaremos de los Madre resultados. mía. Bueno, Volvemos al tema de la Patella ferruginea, de las lapas. Y este es el seguimiento que hicimos, este es el 20%. Entonces íbamos con una cinta métrica, íbamos midiendo transectos de 10 metros, 40 metros no, 10 metros sí, 40 no, para saber que estábamos midiendo exactamente madre mía. realizando el estudio. Y los ¿Vale? resultados Y son... los resultados son los siguientes. Resultados, a ver, aparecen resultados por aquí. ¿Vale? Son estos. Esto como... 10 años. En 10 años, la estima que hizo mi compañera eran de unos 60.000 individuos que existían en Ceuta y ya en su momento era una de las poblaciones más importantes. Y ahora hemos verificado que ese crecimiento estaba bien y se calcula que hay una estimación de 125.000 individuos, siendo una de las poblaciones más importantes por ahora estudiadas en su área de distribución. Caray. Eso lo hemos publicado también, que también un poco la idea de cerrar el ciclo y esos informes técnicos pasarlos a nivel científico y publicarlos en las revistas que podamos. Bueno, vamos a la siguiente, a ver. ¿Vale? Esto es un poco lo de... Y esto ya volvemos y cerramos el tema con el tema de la especie invasora. Claro, cuando entró la especie invasora, el Rugulosterio cangurae, a nivel administrativo también nos subió a todo un problema como sociedad y a nivel administrativo también porque hay unas obligaciones de intentar conocer qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, también con este convenio intentamos abrir esta línea nueva de trabajo de intentar conocer cómo estaba el fondo, qué le estaba pasando al fondo y montar un sistema de monitorización, que es el mapa que hemos visto antes, que teníamos varios puntos por todo Ceuta, de hacer un seguimiento temporal. Este año ya hemos sacado tres años de seguimiento y ahora con este nuevo convenio haremos el cuarto año y veremos si crece o no crece. Crece, ¿no? Bueno, el primer año... parece que el primer año, ahora veremos los resultados, parece que el primer año había más Vamos a los resultados, a ver. Rugulosteri. Uy. Esto corresponde al estudio de las lapas. Que lo tenemos con las pantallas hoy. Sí, creo que esa ha sido culpa mía. Bueno, pues esto es... Cuando hemos hecho el estudio de las lapas aprovechamos, ya que hicimos toda esa zona de Ceuta, no íbamos a ver solamente a la especie de Patella ferruginea y a tallarla, aprovechábamos ya que estábamos en esa zona y hacíamos censos de especies objetivos, es decir, otras especies protegidas que habitan en el intermareal o especies bioindicadoras de aguas limpias. Entonces aprovechamos y entonces por cada sector que veíamos conocemos ya y de hecho delimitamos ya las zonas de mayor valor ecológico que hay en Ceuta. ¿Y cuál es la zona de mayor valor ecológico? Coincide con los acantilados de la Sirena y de la Navegado, porque se intuía que era la zona más inaccesible y que iba a estar mejor, y efectivamente. De hecho, gracias a esta información nos hemos podido meter en otros proyectos nuevos, porque tenía una información base para poder trabajar, por ejemplo, con el Ministerio y eso, que ya otro día que estamos en proceso de... Hablaremos de poquitos de poquito, ¿no? Sí. Poquitos de poquito, ¿no? Es como una cadena que necesita ir teniendo una base para poder... Claro que si no hay nada no se puede trabajar sobre nada. Bueno, este es el primero. Sí, esto pasamos a la siguiente imagen.
Sí, esta ya la hemos visto. Bueno, no sé, ¿hoy qué has hecho con las pantallas? Sí, no sé, al traspasarlo a la memoria, yo creo que yo lo he trabajado con el ordenador y al pasarlo al pendrive y al traerlo, es donde se me ha liado aquí todo. Bueno, esta es la... Volvemos a la simpática esa. A la simpática de la especie invasora. Y bueno, vemos aquí como en el 2020 había en Ceuta, en todas estas 6 zonas, había... ¿Esas cantidades? Sí, vemos como del peso en azul o el volumen estaba en 80 y como por ejemplo en el 2021 creció incluso llegando a cobertura del 90%. Una barbaridad. ¿Sabes? ¿Y por qué baja luego? Ah, bueno, no, peso y claro, volumen. esto es lo que veremos este año, que creemos que a grosso modo ha bajado un poco. Y entonces, bueno, de esta manera ya no es la percepción que uno tiene, sino que al tener una metodología, repetirla todos los años, de hecho... Creo que no hay nadie ahora mismo que esté haciendo sistemáticamente una metodología. Nos hemos basado en otros trabajos que se hacían con especies invasoras, pero esta especie, hacerle un seguimiento temporal, por ahora mismo no hemos encontrado a nadie que... Entonces, bueno, por lo menos estamos fomentando con estos convenios, con estos proyectos, el conocimiento del problema, ¿no? Que no... Madre mía, de 80 a 88 a 196, la guapa crece, ¿eh? Sí, sí. ¿Y cómo se va a acabar con ella? Aquí bueno, bueno, aquí tienes más... Sí, bueno, también era otro de los estudios que hicimos en el año 2000 gracias a esta colaboración. Y en este caso lo que hicimos fue bucear en esos puntos para determinar y ver qué especies y hábitats de interés comunitario que están legislados estaban siendo afectadas por el alga. Entonces, pues, gracias a esos buceos, después iniciamos con esta metodología. Entonces, bueno, eso fue como el inicio. Pues hay muchas zonas afectadas, ¿eh? Claro, en ese momento, en el 2020, de hecho, había incluso el alga estaba a 40 metros de profundidad, que por ejemplo, una alga necesita luz. Entonces, teóricamente, las zonas donde más algas mucho, ¿no? hay a 10 metros, 15 metros, 20 metros. Eso no se va a poder quitar nunca, pero ¿no? Eso yo espero, como con lo que hemos hablado alguna vez y ha pasado otras veces, que normalmente entre una invasión crece mucho, se expande mucho y después las especies autóctonas empiezan otra vez a equilibrar el ecosistema y al final nunca va a desaparecer, pero se va a ver acotada en una zona. ¿Sabes? Pero bueno, esa es la idea. A ver si empieza a pero bueno, de esta ya. Manera podemos ir viendo... Bueno, esto es lo mismo. A ver si empieza de verdad a trabajar la autóctona, ¿no? Sí, total. Porque o el tiempo que ha pasado es el natural, el normal. Es que es muy poco. El problema también ahora mismo, y lo que más miedo nos da, es que el ecosistema está mal. Antes había no sé cuántas especies. De hecho, ahora gracias al Instituto de Estudios Ceutí estamos replicando un estudio que hicimos en el 2013 con la misma metodología en los mismos sitios y vamos a identificar exactamente qué especies han desaparecido, cuántas había, cuánto no había, cuánto queda. Y el tiempo que ha pasado no sé si irá a mejor o peor, pero bueno, con esta metodología y con este seguimiento podemos por lo menos controlarlo. Entonces tenemos puntos desde Benzú hasta la frontera, por todo Ceuta, y se puede sacar conclusiones por lo menos de lo que está pasando, ¿no?